Los niños pueden pasar a sus clases. Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy se me fue. Quería darles un dato. Ayer tu cumpleaños Luchito. Así que para que lo saludo, ya, nuestro querido pastor Luchito. Pero no está por acá visible. Continuamos con la serie de la primera epístola del apóstol Pedro y ya estamos en el capítulo 3. Hoy día vamos a hablar, muchas gracias. Hoy día vamos a hablar de esta capacidad que el Señor nos pide de entregar, de someter, de tener una sumisión. Ahí está Luchito, feliz cumpleaños. El Señor nos llama no traje guitarra para hacerte competencia. El Señor nos llama, especialmente en este pasaje, a las mujeres. Llama a una situación de sometimiento. Y vamos a intentar explicar cómo el Señor explica este sometimiento y cómo invita a todos, en realidad, a someternos a Él. El texto de hoy día es así. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que esta mañana nos habla, Señor, y nos exhorta a vivir, Señor, en sometimiento, a vivir entregado a ti. Te pedimos que de tu Santo Espíritu, Señor, abra las Escrituras, nos hable al corazón, Señor, y podamos, Señor, aprender y también poner en práctica, Señor, lo que tu palabra nos dice para nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por el bendito privilegio de ser tus hijos y haber sido rescatados, Señor, de la muerte eterna. Te damos gracias, Señor, porque en ti hay vida y en ti tenemos una esperanza única, una esperanza maravillosa. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3, el apóstol continúa una serie de instrucciones que las vimos acá. Y esas instrucciones tienen que ver con las relaciones humanas, con la conducta de los creyentes en varios ámbitos de la vida. En este específico es hacia el matrimonio, hacia la pareja. Pero al comenzar con esta introducción que dice, asimismo vosotras, Pedro está indicando que este tema, que también incluye a los esposos, obviamente, está vinculado con un discurso previo que él ya viene desarrollando en el capítulo 2. Recordemos parte de eso. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2, del 13 al 17, el apóstol aborda primero la relación de las autoridades civiles, haciendo un llamado, por ejemplo, a los creyentes a presentar una sumisión respetuosa y un comportamiento, por decirlo, honorable ante los gobernantes de este mundo. Sabemos que no es fácil, pero Dios sí lo pide. Esto no motivado por el temor a los hombres, sino por obediencia y temor reverente al único y sabio Dios. Y además, como testimonio ante la sociedad de que la iglesia se somete a las autoridades civiles.
Primera de Pedro señala, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Así que Pedro ya viene trabajando en la idea de la sumisión, ¿no? Porque es necesaria. Así que hoy debemos tener la misma actitud con la vida política, obedecer y orar por nuestras autoridades, más allá que nos agraden o no. Sobre todo ahora que estamos en época de elecciones, debemos entender este proceso, que debemos estar orando para que el Señor haga su plena voluntad. No depende de nosotros, no es nuestro voto el que va a cambiar la sociedad, es el Señor el que somete al mundo. Ya sea que claramente muestren signos de corrupción, que tengan un mal manejo de dinero, que utilicen medios de seguridad del país para fines de su propio beneficio, creando sensaciones de ser que estamos vulnerables. Pero el Señor gobierna y el Señor tiene el control. Por tanto, no pongamos la mirada en aquello que el Señor ya sabe y sobre lo cual tiene control, sino que coloquemos la vista en agradar al Señor. Él es juez y justo, y Él dará a cada cual lo que corresponda. Y hay de aquel día cuando el Señor venga, ¿cierto?, y juzgue al mundo. Juan 5:29 dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que oremos por las autoridades para que se arrepientan. Luego en 1 Pedro 2, versículos 18 al 25, el apóstol prosigue su discurso del sometimiento y se dirige a los siervos, dando instrucciones sobre la sumisión en el trabajo, especialmente en la relación con los amos. No solo obedecer a los amos buenos, sino también a los amos que demandan mucho esfuerzo en obedecer, aquellos que nos complican, los insoportables, los malos. 1 Pedro 2:18 expresa, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto también aplica para los trabajadores de hoy. Las relaciones laborales no siempre son las mejores y esto causa, de alguna manera, enseñoramiento, deseo de poder y aprovecharse unos de otros. Pero el Señor nos pide, como señala Romanos 12:17, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Así que, finalizando ya el capítulo 2, Pedro dice y explica por qué viene esta situación de que nos pide someternos inclusive en situaciones tan difíciles. Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, para esto. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó a él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Ese es el propósito que el Señor nos pide estar sometiéndonos, porque Cristo se sometió al Padre, se sometió a autoridades terrenales, con un fin. Y si nosotros queremos desarrollar por el poder del Espíritu el carácter de Cristo en nosotros, tenemos que aprender ese sometimiento. Voy a parafrasear lo que acabo de leer. Si llegamos a sufrir injustamente, recordemos que Dios nos ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo nos ha dado el mejor ejemplo para que hagamos lo mismo. ¿Por qué? Porque Él sufrió por nosotros. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo. Pues Dios juzga a todos con justicia. Cristo hizo suyos, además, nuestros pecados
Y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo, una vez por todas, de hacer el mal. Y vivamos haciendo el bien. Y sus heridas fueron el medio por el cual fuimos, todos sanados. Todos sanados. Fuimos sanados en Cristo. De esta manera, entonces, el apóstol Pedro ahora se enfoca en el matrimonio y parte con las mujeres. Y después de haber enseñado el sometimiento político a las autoridades, en el trabajo, el ejemplo de Cristo, le dice a las mujeres, asimismo ahora ustedes. Pedro hace una exhortación de sumisión a las esposas. Y luego también habla a los maridos, pero hoy día no vamos a hablar de ese tema. No, porque el tema de hoy día requiere una extensión mayor. El tema de hoy día tiene cierto cuidado. El tema de hoy día sí nos salpica a los varones, totalmente. Porque esta sumisión tiene que ser recibida y apreciada con mucho honor y con mucho valor. Por tanto, sí nos salpica, no directamente nosotros, pero sí estamos ahí. Dice, en lo que respecta a la responsabilidad de la esposa, 1 Pedro 3, la primera parte. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, así como Cristo. El apóstol dice que deben estar sujetas a sus maridos, pero no como un signo de inferioridad, sino como un rol colaborativo, con respeto dentro del matrimonio. La expresión "estad sujetas" en el Nuevo Testamento también puede significar como que baje la cabeza, pero como signo de reverencia o estar bajo rango. Sí, bajo rango porque el hombre está por cabeza. Otros textos declaran eso. Pero destaca a la sumisión como una posición más bien funcional, como un rol, como una evaluación de valor personal. La mujer no es inferior al hombre en nada, en nada. Y en este contexto, Pedro no está promoviendo una sujeción servil, ni menos que sea desigual. No es eso lo que él quiere decir, sino una sumisión que demuestre amor, que demuestre paciencia, respeto. Elementos que de alguna manera tienen que ver con estar sujetas. ¿Sujetas a qué? Sujetas a un hombre que te va a cuidar. Ese es el ideal. Asimismo, como ciudadanos, debemos respetar a las autoridades civiles y los siervos se los usamos. A las mujeres se les pide respetar a sus maridos, porque en el orden de Dios, supuestamente, es una autoridad delegada en la familia. Así que la sujeción en el matrimonio permite mantener una estructura ordenada y que no se menosprecie a la mujer, sino que se dignifica la relación a través de una colaboración mutua. Tenemos una relación matrimonial en la cual ambos colaboramos para llevar a cargo esto. La idea de estar sujetas a vuestros maridos también se menciona en el texto de Efesios y en Colosenses, donde el apóstol Pablo trabaja también estos temas. Dice Pablo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios. Y en Colosenses dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Qué es la sumisión? ¿A qué se refiere con estar en sumisión? Bueno, significa reconocer que alguien tiene autoridad legítima sobre nosotros. Por lo tanto, reconocemos esa autoridad. Implica aceptar un orden de autoridad y actuar en función de un objetivo común. Y el objetivo común, en el caso de las mujeres, es el matrimonio, la vida familiar. Ese objetivo común es bueno y es necesario porque reconocemos que se favorece, por así decirlo, al equipo, o se favorece la unidad, en este caso, la vida matrimonial. Debemos estar unidos, hombres y mujeres, en esto. Por encima de todos nuestros deseos personales, de todas nuestras metas, de todos nuestros sueños.
Esto no significa que quien se somete sea inferior por ningún motivo. La sumisión trata de una colaboración con un fin mayor, un fin más sublime. ¿Y qué más sublime que la vida matrimonial que refleja a Cristo, que refleja la unidad del Señor con su iglesia? Y se lo declaramos al mundo. Así que la sumisión en el matrimonio no se trata de ponerse simplemente debajo del esposo, sino de apoyar la misión que Dios tiene para los cónyuges. La Biblia nos establece un orden, un contexto del hogar y la iglesia. Y no implica sumisión de las mujeres a los hombres en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, como el trabajo, la política o la iglesia, como repetía. La mujer solo está sujeta, la casada, a su marido y a ningún otro hombre. La sumisión tiene límites y nunca debe ser incondicional. La Biblia enseña una sumisión sin reservas, solo hacia Dios. Todos nosotros tenemos una sumisión ante el Señor, todos, no hacia otra persona, excepto en los casos que les he explicado, las autoridades que Dios demanda, y también en el caso del trabajo, pero nunca por sobre Dios. En el trabajo, por ejemplo, las mujeres deben conocer los límites en lo que un empleador puede pedirles. No es correcto que por solo ser mujer usted tenga que aceptar que un hombre de igual condiciones, un compañero de trabajo, ejerza dominio o autoridad si él no tiene ningún cargo. Eso es incorrecto, solo porque usted sea mujer. No, Dios no respalda eso. La Biblia no habla de eso. En la iglesia, todos somos iguales y estamos llamados a respetar y sujetarnos a las autoridades establecidas. Incluso yo me sujeto al pastor principal. Pero no se considera que los hombres sean más importantes que las mujeres. Y ningún hombre o autoridad eclesiástica, sea líder o pastor, tiene dominio sobre las mujeres. En el caso de una mujer casada, la sujeción es solo con su esposo, por amor a Cristo. Y no significa que otros hombres de la comunidad eclesiástica tengan dominio sobre ella. Eso es abusar de la autoridad, abusar de lo que el Señor nos ha dado. Tener claramente prácticas que no están de acuerdo con las Escrituras. De hecho, las contradicen. En la vida político-social, las mujeres no son inferiores a los hombres. No es correcto que ante Dios se menosprecie a las mujeres por considerarlas inferiores a los hombres. Eso no es correcto. Las mujeres no tienen que guardar silencio ante la presencia de los hombres. Gracias a Dios en este país no se hace. No tienen que ocultar su rostro para andar por la calle. Gracias a Dios no lo hacemos acá. No tienen que caminar detrás del marido. Bueno, algunos maridos caminan muy rápido. Pero no funciona así. ¿Ya? No se manifiesta el respeto de esa manera. Eso no es sumisión. No tienen que servir los alimentos primero al marido y después comer ellas. Esas cosas las vi cuando niño. Esto no agrada al Señor. Tuve la oportunidad de vivir mi infancia en lo que era la vida de barrio, también la adolescencia, donde los vecinos se conocían, mantenían trato amable, cariñoso, donde en las tardes la gente salía a barrer las hojas de la vereda y la gente conversaba. Uno se detenía a conversar con los vecinos. O uno en el almacén cercano también, el lugar, centro de reunión, uno se enteraba de todo. Bueno, era una vida bonita, con árboles donde uno se subía a jugar, horas y horas. Sin embargo, también fui testigo de situaciones muy lamentables. Vi a esposas con sus hijos pequeños golpear puertas en la noche, pidiendo refugio, porque habían sido echadas. Vi también gritos en la noche, de auxilio, de vecinas. Terrible.
Todo esto de alguna manera impulsado por el alcohol, por la frustración de la vida, del trabajo, pero las mujeres no tenían que ser objeto de esto. El desborde de un esposo no justifica esas acciones. A veces uno veía a señoras adultas con lentes oscuros intentando tapar la vergüenza y los golpes. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor nos ha llamado como iglesia a predicar el Evangelio y a destruir esas cosas terribles que arrastramos. Por eso que a los hombres esto nos salpica. Porque si no es por Cristo, si no es por el Evangelio, hubiéramos repetido estos patrones de conducta. Fuimos rescatados de la mala manera de vivir. Recordemos, hermanos, que las mujeres tienen un rol que cumplir y está ordenado por el Señor. Este rol muestra que desde el inicio, desde la creación, Dios otorga a la mujer un mandato y que no se limita solamente al hombre. El propósito de este mandato cultural lo encontramos ya en Génesis. Dice Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre y a su mujer, y creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios crea al hombre y a la mujer, hermanos míos, a su imagen, y los bendice con un encargo particular: llenad la tierra, juzgarla, señorear los peces del mar, aves del cielo. Un trabajo por igual. En este mandato, tanto el hombre como la mujer reciben la misma tarea: colaborar para cuidar y gobernar la creación de Dios. Ambos son responsables de esta tarea, de administrar la tierra, y participan activamente de esta manera en la misión de Dios, que es extender su gloria por todo el mundo. Así que la sumisión de la esposa a su esposo es una expresión de compromiso con Cristo, no con nosotros. No depende de las capacidades humanas, no depende de la inteligencia del marido o de si un hombre es asertivo o no, sino de la voluntad de honrar a Jesús. No significa que solo se someterá cuando esté de acuerdo con Él o si Él actúa correctamente. Ahí hay un desafío, porque también habrá límites, ¿ya? Tiene que haber límites. En conclusión, la sumisión en el matrimonio es una manera de agradar a Cristo y es parte del llamado a vivir en obediencia a Dios. Solo el Señor, solo la cruz de Cristo puede destruir las malas prácticas de abuso en una relación. Por eso es importante seguir predicando, seguir orando, seguir intercediendo. ¿Por qué? Por este punto que dice que los que no crean sean ganados. Dios quiere esto. Los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La intención de esta sujeción a la que las esposas están llamadas tiene un propósito: influir en los incrédulos a través de una conducta respetuosa, piadosa, que manifieste respeto, que manifieste una obediencia amorosa, para impactar al no creyente sin necesidad de palabras, ya que este comportamiento agrada al Señor. La meta es que la esposa viva de tal manera que su vida misma sea una muestra clara de la obra de Cristo. Hay un desafío acá a nuestras hermanas. A veces el deseo de la esposa de compartir a Cristo puede llevarla
a tener actitudes en las cuales insiste y catetea al marido con la Biblia o con invitarlo al servicio, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y el marido no quiere, no entiende ni comprende. ¿Por qué? Porque le puede generar incomodidad, especialmente si no conoce a nadie en la iglesia. Y si además él no ve una conducta de su esposa que le indique que le conviene ir a escuchar el Evangelio. Si él no ve esto, entonces no va a encontrar nada positivo en ir a la iglesia. Porque no está viendo lo que a nosotros la Biblia nos demanda como fruto. Esto también se aplica para los esposos, con esposas no creyentes. Si usted quiere que su esposa venga a la iglesia, comienza a manifestar frutos en su hogar. Conquístela con el amor de Cristo. Cuando una esposa o esposo persevera en buscar fruto en el Evangelio para su vida, ese cambio es algo que el cónyuge no creyente puede ver y además encontrar muy atractivo. Este testimonio es más allá de las palabras bonitas. Es una invitación silenciosa y poderosa que encontramos también en la Escritura. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque de esta manera el impacto transformador del Evangelio en la vida del cónyuge creyente puede motivar a su cónyuge incrédulo a querer glorificar a Dios, a querer conocer a ese Dios. Es importante comunicarle tal vez que tú estás orando por él o por ella. Estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Hay que ser paciente. Si es necesario, trátelo con la misma paciencia con la que trataría a un niño. ¿Así? ¿Acaso no se tomaría el tiempo de guiar a su hijo a Cristo, enseñándole a orar, presentándole los principios fundamentales del Evangelio? ¿No lo haría? Incluso hasta le leería las Escrituras. Lo mismo podría hacer con un cónyuge inconverso. Invitarle a orar por esa persona. ¿Quieres que ore por ti? ¿Te puedo leer un pasaje de la Biblia muy hermoso? En la misión de alcanzar al cónyuge, claramente es importante el testimonio, es muy importante. Pero no se desanime. Es posible que enfrente momentos muy difíciles donde el reto sea casi imposible, porque puede experimentar claramente rechazo, indiferencia, incluso trato áspero, palabras duras de parte de su pareja. Sin embargo, tiene que considerar esta situación. Si su hijo no creyera, ¿acaso no haría todo lo posible por presentarle a Cristo de la mejor manera? ¿Usted abandonaría a su hijo por no aceptar el Evangelio? No lo haríamos. No lo haríamos. Insistiríamos. Probablemente no seríamos tan catetes, pero sí perseveraríamos en la oración, estar orando constantemente. Tal vez usted está acá y dice: yo no estoy casado, no tengo hijos, ¿cómo me llega esto a mí? Bueno, no esté casado, pero sin embargo seguramente usted tiene algún ser querido no creyente. Y déjeme decirle que usted también tiene la responsabilidad de reflejar a Cristo. La misma responsabilidad. Quizás uno de sus padres o ambos padres no son creyentes. Usted viene acá solito a la iglesia. Bueno, tiene la responsabilidad de orar por ellos y de dar fruto en su casa. No se desanime, siga perseverando, sea un testigo de Cristo, orando y demostrando el mismo amor con que el Señor lo acoge a usted todos los días.
He conocido esposas que han orado 30 días por sus esposos y el Señor ha respondido alcanzándolos para Cristo. También he visto casos en los que algunas han orado y esperado 30 años antes de ver la obra. Pero el Señor respondió. Cada situación es única, ¿ya? No son todas iguales. El llamado de Dios se manifiesta de acuerdo a su voluntad. Entienda esto, de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No depende de nosotros. En mi propia experiencia, mi esposa oró por mí durante un mes. Durante un mes la rechacé, durante un mes la critiqué, durante un mes fui lo peor de lo peor. Intenté convencerla de que cambiara de opinión, que cambiara su forma de pensar, pero el Señor terminó cambiándome a mí. Un mes. La forma de este fruto adorable y apacible que las mujeres deben mostrar, Pedro lo presenta como un incorruptible ornato, algo que va por dentro, no por fuera. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. No va a ser aún más, si con este corazón te puedes ganar a tu marido, a tu cónyuge, ¿cuánto más le agrada a Dios? Es, en realidad, cuando Pedro habla de esto, este espíritu afable y apacible, lo que está diciendo es que los adornos externos no son los importantes, no es la belleza que debe impactar, porque llama a la esposa a cultivar la belleza interior. Le recuerda que el testimonio más poderoso ante sus esposos incrédulos proviene de un carácter y una conducta especial. Y en eso, usted en el Señor tiene la ventaja, porque usted puede manifestar el carácter de Cristo. Un cónyuge puede manifestar el carácter de Cristo para impactar la vida del incrédulo. Así, la sumisión y el respeto motivados por el amor de Cristo van a reflejar la gracia de Dios y su cónyuge incrédulo podrá ver este espíritu afable, este espíritu apacible. Ahora, esto no significa que las esposas no deban arreglarse, ¿ya? No está diciendo eso Pedro. Pedro no impone una limitación a la apariencia externa, sino que resalta la importancia de la belleza interior, ¿ya? Si se quiere arreglar, arréglese, bien hace. Pero no es lo mismo que trabajar en la belleza interior, ¿ya? Si usted dedica mucho tiempo y gasta mucho tiempo y muchos recursos en lo exterior, también gaste recursos y gaste tiempo en la belleza interior. Horas de oración, horas de meditación en la palabra. Es importante eso. ¿Qué quiere decir Pedro cuando está hablando de espíritu afable y apacible? Bueno, el espíritu afable y apacible es esa actitud interna que a todos los varones les gusta ver en las mujeres, sobre todo en su esposa, que es esa gentileza, esa delicadeza, esa calma, esa disposición pacífica que refleja el carácter manso y humilde de Cristo. Para el cónyuge, esta actitud se demuestra al enfrentar críticas y desacuerdos. Ahí es donde usted tiene que echar mano a ese espíritu afable, cuando está siendo criticada, cuando está siendo amenazada. En vez de responder con enojo, usted elige comunicarse de una manera tranquila, respetuosa, o tranquilo, respetuoso, en el caso de que sea al revés, un varón con su esposa. Aprendamos a escuchar. A veces escuchando nos ahorramos discusiones innecesarias y peleas innecesarias. Solo escuchar, porque así entendemos qué es lo que le está pasando al otro.
no evaluemos el tono de la voz, no evaluemos la intensidad de la voz o la cara de molestia y responder al tiro como cállate, no te quiero escuchar, sino escuchemos apaciblemente, escuchemos apaciblemente. Cosa que luego de escuchar todo lo que el otro dice, tengamos una respuesta en sabiduría para apaciguar, para apaciguar. Porque cuando enfrentamos dificultades familiares, personales, la actitud apacible es la necesaria. Demostramos comprensión también, demostramos calidez, demostramos en realidad que el amor de Cristo impacta en nuestra vida y tenemos la capacidad de enfrentar a alguien con amor. Y no solo se queda ahí el apóstol Pedro, sino que después les da un ejemplo bíblico. Le dicen, ustedes sean como aquellas mujeres santas en Dios, así como hombres que esperaban en Dios, esperaban el advenimiento del Mesías, también hubo mujeres que esperaban el advenimiento del Mesías. Aquellas mujeres santas y pone un ejemplo. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Este ejemplo que pone Pedro sobre Sara, esposa de Abraham, nos habla de una mujer que mostró obediencia y respeto a su esposo, incluso le llamó Señor, pero no porque Abraham era una figura terrible, sino por amor. Pedro la describe como un modelo de fe y obediencia. Porque Sara no solo obedeció a Abraham, sino que también lo respetó. Y eso lo podemos ver cuando vamos ahí, Génesis 14, 15, podemos encontrar esta historia. Porque se habla de una relación, de una dinámica de sumisión en el matrimonio. Mire, cuando lo llama Señor, no es porque sea superior, comparable con el Señor Jesucristo, no tiene nada que ver, ¿ya? Solo le está reconociendo la autoridad que él tenía como figura de una tribu, ¿ya? Como el jefe de una tribu. No solo indica respeto, sino que también era la autoridad que él tenía por cabeza frente a la familia. Inteligentemente ella lo llame así para que todos lo llamen así. Si su esposa lo respeta en público, ¿los demás acaso no lo van a respetar? Si su esposo la maltrata en público o su esposa la maltrata en público, ¿el resto qué va a hacer? ¿Lo va a respetar? No lo va a respetar. Marcamos un límite con el trato a nuestros seres queridos. Sara mostraba una actitud amable y atenta para con Abraham. Y Sara mostró la disposición de seguir a Abraham en su viaje a la tierra prometida. Oye, ¿sabes qué? Me habló el Señor y me dijo que me fuera al desierto. Aquí tenemos una casa, tenemos una buena ciudad donde estamos y nos vamos a ir a recorrer el desierto. Y vamos a ir hasta llegar hasta Egipto y de vuelta. En el desierto. En carpa vamos a ir. Vamos a ir de camping. Vamos a llevar las cabras, voy a llevar al sobrino también para que me acompañe. ¿Qué le voy a haber dicho a ella? No, estamos viejos, pasamos de los 70 años. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que vamos a ir a hacer eso? ¿Vamos a dejar la casa para irnos al desierto? No vemos en el texto que Abraham la arrastre. Hay que entender esto que estamos viendo acá. Tampoco va por temor. No va por temor. Ella mostró una fe y una disposición para seguir a su marido, obedeciendo a la voluntad de Dios. Hubo un momento de conflicto. Abraham metió las patas, juntos metieron las patas también. Por ejemplo, cuando le dice que diga que es su hermana.
como para protegerla. Sara obedeció, aunque la decisión tuvo consecuencias. Pero parece que ellos entendían bien claro lo que era en las buenas y en las malas. Juntos en las buenas y en las malas. Haciendo tonteras en las buenas y en las malas, pareciera. Porque esto no podemos decir fue metida pata de Abraham. Esto fue mutuo. Claro, él es responsable. Hubo también parte de ella apoyo en la promesa. ¿Por qué digo esto? Porque Sara mostró respeto y sumisión en aprobar o en respetar a su marido en este llamado que Dios le hacía. Cuando le prometió un hijo. Si bien Sara dudó al inicio, su risa fue notoria, ¿cierto? Finalmente aceptó el plan de Dios. Aceptó esta divina promesa. Y también Sara fue cuidadosa en cómo le pedía las cosas. Vean la tranquilidad con que su mujer se acercaba a él cuando le pide que despidiera a Agar. Si hubiera sido un señor tan terrible, Abraham, ella no le pide eso. Ella no se acerca a hablar con él. Ella no le cuestiona una decisión que de verdad ya estaba insostenible. Habían decidido tener un hijo de manera humana y las cosas salieron mal. Y ahora ella le estaba proponiendo una solución porque la estaba pasando pésimo. Y él acepta. Él acepta. Así que se preocupó por la dinámica familiar y también se preocupó por él como líder de esta tribu. Así que la relación de Sara con Abraham muestra un modelo de respeto, un modelo de sumisión que no implica debilidad, sino un carácter de confianza, un carácter que refleja lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y Hebreos nos dice sobre Sara lo siguiente: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara puso su esperanza en el Señor y eso le permitió deambular también junto a su marido por el desierto y vivir todo lo que vivieron juntos. La fe en el Señor. Así que la referencia a Sara de Hebreos se enlaza con lo que estamos hablando hoy día en Pedro, sobre la sumisión y la conducta de las esposas. Porque al igual que Sara, las esposas son llamadas a tener fe y confianza en Dios. ¿Para qué? Para reflejar su disposición de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, incluso en las circunstancias que son más difíciles. Y vaya que hay circunstancias difíciles en el matrimonio. Hay muchas. Al final de esta sección, Pedro escribe: de la cual vosotras, de Sara, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ninguna amenaza. Esto quiere decir que las esposas que siguen el ejemplo de Sara, de sumisión y respeto, como ejemplo desde la Biblia, tienen un carácter forjado por el Señor. Es bonito lo que hace Pedro, porque mira hacia atrás la Biblia y dice: tenemos puros ejemplos de hombres, pero aquí hay ejemplos de mujeres también. Entonces, cuando nos dicen que la Biblia no habla bien de las mujeres o es machista, aquí hay un ejemplo. El apóstol le está dando un ejemplo de una mujer a la cual seguir, por ejemplo, porque tuvo una actitud correcta, piadosa y digna de seguir. Y es importante porque era la esposa del patriarca, el padre de la fe, del cual todos nosotros somos hijos, por la fe. Así que bien si hacéis el bien. Dicho de otra manera, debemos actuar correctamente, las mujeres deben actuar correctamente mostrando este mismo sentir que hubo en Sara, sin tener ninguna amenaza, sin
temer ninguna amenaza. ¿Por qué? Porque muchas veces habrá momentos de ansiedad, momentos de temor, en que no saben si pueden seguir adelante con la relación que tienen, porque está difícil, porque están pasando momentos malos, porque las palabras son muy ásperas, porque el trato no es el más correcto, porque puede escalar incluso los golpes. Pero sin ansiedad y sin temor, sin temer ninguna amenaza. Sigan el ejemplo de Sara, confiando en el Señor, amando al Señor. Quiero volver a destacar del capítulo 2 un texto que es el que ordena y como que amarra todo lo que hemos estado diciendo. 1 Pedro 2, 21 al 24. Para todos nosotros. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Cristo es nuestro modelo. Queridas hermanas, Cristo es su modelo. Hombres, Cristo es el modelo para tener una familia, un matrimonio, donde no haya abuso, sino entrega en amor. Entrega en amor. Cristo encomendaba la causa al que juzga justamente. Cada día encomendemos la causa, por más difícil que se vea. Encomendemos la causa de llevar a cabo el matrimonio al que juzga justamente. Esto muestra que la sumisión no es debilidad, sino que es una fuerza que proviene de una profunda confianza y fe en el Señor. De igual manera, entonces, las esposas pueden reflejar este espíritu sometiéndose no con temor ni debilidad, sino con fuerza y dignidad que da la fe que Dios provee. Jesús, como esposo perfecto, no solo perdona las fallas de su iglesia, sino que constantemente la guía, la edifica. Él tiene palabras amorosas, palabras que están reveladas en la Biblia, que son sustento espiritual y nos nutre y nos fortalece, nos da vida, nos vivifica cada momento. Porque cada promesa, cada enseñanza y cada advertencia que el Señor nos da en su palabra es por el deseo que Él tiene de vernos como su esposa, de vernos crecer en santidad, de vernos crecer en madurez, incluso cuando como iglesia caemos y fallamos. Cristo permanece fiel, permanece firme, paciente, nos levanta, nos purifica, nos sigue enseñando y nos invita a depender cada día más de Él. Así que este modelo de amor es un ejemplo y de entrega, es un ejemplo para los matrimonios, es un ejemplo para las esposas a animarse a estar sujetas a sus maridos como al Señor, pero en amor, porque su relación con Cristo es fuerte. Persevere en la relación con el Señor. A los esposos con esposas no convertidas también, perseveren en el Señor, tengan fe, resistan, no desfallezcan. Así como Cristo es paciente con su iglesia, la esposa puede ser paciente y piadosa con su marido, poniendo la vista y el corazón en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y en esta mañana, Señor, te pedimos perdón por todas aquellas actitudes, Señor, contrarias a tu palabra, Señor, que entorpecen, Señor, el plan de Dios para el matrimonio. Te pedimos perdón, Señor, los varones, por nuestras palabras ásperas, duras, Señor, hacia nuestras esposas, nuestros cónyuges, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a doblegar nuestro orgullo, Señor, y ser más mansos y humildes como tú.
Fortalece a mis hermanas, Señor, a todas las mujeres, Señor, para que tengan matrimonio, Señor, para tu gloria. Y aquellas que tengan esposos no convertidos, Señor, te pido, Señor, que toda la iglesia, Señor, interceda por ellos, Señor. Que seamos constantes en orar y rogar a ti, Señor, por la transformación de sus corazones, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.